producción. Esta sería la última unidad. Posterior vamos a estar viendo un poquito más sobre el ejército en reserva. Eso va a ser un poquito más adelante, pero vamos a empezar con la ganancia media y el precio de producción. Así que, por favor, esta es la continuación directamente de nuestro tema del capital, ciclo y rotación del capital. Ya sabemos que el dinero se transforma en capital solo si atraviesa 3 fases: capital dinero, capital productivo y capital mercancía. Solo si atraviesa estas 3 fases y sus órbitas, órbita de la circulación, órbita de la producción y órbita de la circulación, inmediatamente entonces podría decirse que ya tiene un ciclo y rotación del capital esta empresa capitalista. Sabemos que va a realizar varios ciclos durante el año, así que va a hacer todo lo posible para generar más y más y más dinero que se transforma directamente en plusvalía con la mercancía incrementada y que cuando retorna a las manos del sistema capitalista viene como un dinero acrecentado, como más dinero. Ahí nos habíamos quedado directamente en esos procesos y ahora vamos a verificar la ganancia media y el precio de producción. Esta es la última unidad. Vamos a ir entonces con el precio de coste y las ganancias capitalistas. Les decía, porque me preguntaban, mire, licenciada, entonces, ¿en qué momento vamos a ver la ganancia? Porque la plusvalía ya sabemos que es la explotación del obrero y inmediatamente va a crear pues más dinero y ese más dinero se convierte en capital. ¿Cómo viene directamente la ganancia? Póngame atención. El precio de coste y las ganancias capitalistas. El precio de coste, Carlos Marx menciona que la ganancia y el precio de producción representa una continuación de la teoría del valor y de la plusvalía. Así que la ganancia y el precio de producción solo es la continuidad de lo que nosotros ya vimos, de la plusvalía y la teoría del valor. Marx también dice que aquí hay una esencia, una forma concreta que se da en el movimiento del capital y de la plusvalía. ¿Dónde se da ese movimiento especial? Se da solo en el ciclo del capital productivo, en la órbita de la producción, cuando se ponen en contacto estos elementos productivos, la fuerza de trabajo y también los medios de producción. Solo de esta manera pueden crear capital, una mercancía directamente aumentada, que es plusvalía, y esa plusvalía quedó directamente en la mercancía que se vende como dinero acrecentado o incrementado o aumentado. Entonces, ¿qué es la ganancia? Póngame atención. Ganancias, vamos a conocer varios tipos de ganancias. Ganancia industrial, ganancia comercial, ganancia de intereses y ganancia de la renta de la tierra. Hay varios tipos de ganancia, entonces conocemos que existe una ganancia que puede ser comercial, una que es a través de ganancia de intereses y la ganancia de la renta de la tierra. Sin embargo, donde nosotros nos vamos a ubicar se llama ganancia industrial. Aquí va a estar contenida esa plusvalía, ese trabajo excedente, esa fuerza de trabajo que incrementa su valor. Así que la plusvalía adopta varias formas. Esa explotación del obrero adopta la ganancia industrial, la ganancia comercial, la ganancia de intereses y la ganancia de renta de la tierra. ¿Qué es en sí la ganancia? Por favor, anote. Es una forma modificada. Dice, es una forma transfigurada de la plusvalía. Es una modificación de la plusvalía. Ahora pregunto, y vámonos directamente a nuestro icono de
Preguntas. Donde usted encuentra el triángulo, el cuadrado y el círculo, por favor, necesito que ingrese. Necesito que ingrese. Y voy a colocar en este momento una pizarra de Jamboard. En un momento les va a aparecer. Que usted me escriba con sus palabras muy breve qué es la plusvalía para que iniciemos con la ganancia. Si no entendemos la plusvalía, pues no vamos a entender la ganancia. Necesito que ustedes me indiquen, que ingresen a la pizarra de Jamboard y con una etiqueta, ¿sí? Ustedes me puedan escribir. Pues básicamente, ¿qué entienden ustedes por plusvalía? Lo que ustedes entiendan, por favor, está primero el lápiz, luego el borrador, una flecha y después está una nota adhesiva. Por favor, en las notas adhesivas, usted coloque una nota adhesiva y me indica, bueno, ¿qué es la plusvalía? Por favor. Me la escriben aquí en la pizarra de Jamboard con su nota adhesiva. Creo que la plusvalía es el capital excedente a favor del capitalista mediante la explotación del obrero. Con notas adhesivas, por favor. Aumento de valor, el aumento del capital a través de la explotación del trabajo del obrero. Me indican también que es un valor agregado, que es la ganancia del capitalista, que es la acumulación capitalista. La plusvalía es el valor empleado que produce por encima del esfuerzo laboral, valor agregado mediante la explotación, la acumulación capitalista, el exceso de trabajo no pagado, el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plus producto. Fuerza o desgaste del obrero integrada en una mercancía. También tenemos el aumento del valor no pagado, dice, del trabajo del obrero, es el valor agregado de la explotación, muy bien. Aquí están las notas adhesivas, miren, para quien está ahí con la línea, no, es nota adhesiva. Es el cuarto icono que está en su lado izquierdo, ¿sí? Para no estar rayando. Entonces también me indican que se entiende por plusvalía, que es el aumento del valor de un bien, ¿sí? Aumentó el valor de un bien. El incremento del dinero generado directamente en la producción. Muchas gracias ahí por la ayuda. El valor agregado de la explotación, un incremento del valor a través de la fuerza de trabajo. La ganancia que genera venta, dice. Bueno, también aquí nos está dando más explicaciones directamente del proceso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros entendemos, que la plusvalía es el aumento del valor de un bien, es la esencia de la explotación, es el incremento del dinero generado en la producción. Muy bien, excelente con sus respuestas. Pues sí, todo lo que ustedes escribieron es correcto. Esa es la plusvalía. Es la explotación, es el desgaste, es el aumento del valor, es el trabajo en el cual se aprovecha el sistema capitalista y no lo paga. Es el excedente. Es generada, pero no se paga, no la paga el sistema capitalista. Es el incremento del dinero generado en la producción. Muy bien con sus respuestas.
Regresemos a nuestra presentación, por favor. Dejemos aquí un momento la página de Jamboard. Entonces, ¿qué es la ganancia? Dice, la ganancia es una forma modificada de la plusvalía. Es una forma transfigurada, modificada. Es lo que ustedes me están colocando. ¿Qué es plusvalía? ¿Qué entiende por la plusvalía? Bueno, entonces dice que solo se modifica, solo se transforma, porque viene de la esencia de la plusvalía. Entonces adopta varias formas: ganancia industrial, ganancia comercial, ganancia de intereses y de la renta de la tierra. Pero nosotros no vamos a ver ni la ganancia comercial, ni de intereses, ni renta de la tierra, sino solamente la ganancia industrial. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Escucho aquí un micrófono activo, por favor. ¿Me indica? ¿A qué fue mi papá? Por favor, Ayumi, estamos verificando directamente la ganancia, que es esa forma modificada o transfigurada. Conocemos varios tipos de ganancias y de hecho ustedes pueden trabajar en alguna de estas: ganancia comercial, ganancia industrial, ganancia de intereses o ganancia de la renta de la tierra. Existen, pero ¿dónde nos vamos a ubicar nosotros? En la ganancia industrial. Eso es lo que estamos viendo. Ganancia industrial. Entonces viene de la forma que se modifica, que se transfigura la plusvalía en esas formas. ¿Cuál de estas circunstancias determinantes es la que la plusvalía adquiere para que se transforme en ganancia? Aquí me hacen una pregunta. Para que la plusvalía adquiera la forma de ganancia, ¿cómo se determina? ¿Cómo lo hace? Esa es una pregunta que me han hecho directamente desde que empezamos a ver la plusvalía, después en el capital y ahora que estamos en la ganancia. Póngame atención. Para que sea una ganancia existe una diferencia entre el valor de la mercancía y el costo capitalista de producción. Solo si realizamos esa diferencia podemos determinar o llegar a la ganancia. Caso contrario, no lo podemos hacer. Entonces dice que la diferencia entre el valor de la mercancía y el costo capitalista de producción determina la ganancia. Muy bien. ¿Qué es el valor de la mercancía? Se entiende como valor de la mercancía el conjunto de trabajo socialmente necesario, invertido en la producción. Este es un conjunto, dice, pero es un trabajo social necesario, que cuando se invierte en la producción, viene a ser el trabajo que el obrero realiza, el trabajo vivo, el trabajo materializado, el trabajo que se utiliza cuando éste se está consumiendo. O sea, el valor de la mercancía es la creación de ese nuevo valor que tanto hablamos, que el obrero es el único que puede crear ese nuevo valor. ¿Por qué? Porque es el conjunto de trabajo socialmente necesario invertido en la producción. Es el trabajo del obrero, por eso se llama trabajo vivo. Es el trabajo materializado que se ha consumido para realizar esa mercancía. Por eso habla del valor de la mercancía. El valor de la mercancía no es más que el trabajo vivo, el trabajo materializado, el trabajo consumido del obrero. Ese es el valor de la mercancía. ¿Vamos bien? Todavía no he llegado a la ganancia, pero ¿vamos bien con estas definiciones? Sí, licenciada. Los demás, ¿cómo vamos? Sí, licenciada, gracias. Claro, licenciada. Muy bien, continuemos entonces. Repasemos nuevamente el valor de la mercancía. ¿De dónde viene ese valor de la mercancía? Dice, va a adquirir la forma del capital productivo.
¿Dónde se crea ese valor? ¿Dónde se crea la plusvalía? En la esfera de la producción. Se va a crear en el capital productivo, en la órbita de la producción. Así que va a adquirir la forma de capital productivo. Las mercancías, fuerza de trabajo y medios de producción son elementos necesarios, elementos productivos necesarios para producir, porque dice que inician con la producción y terminan directamente en la producción, cuando ya la mercancía está completa y está incrementada. Entonces va a adquirir la forma del capital productivo, solo a través del desarrollo mercantil. O sea, cuando la fuerza de trabajo se convierte en mercancía. Y solo cuando la fuerza de trabajo se convierte en mercancía. Esa es la cantidad de trabajo vivo. Esa es la cantidad de trabajo materializado, del trabajo consumido. Solo es a través del desarrollo mercantil, cuando la fuerza de trabajo se convierte en mercancía, cuando el obrero está sentado en esa máquina trabajando. Es cuando crea ese valor de la mercancía. Tiene las materias primas, las materias auxiliares, la tela, la aguja, la maquinaria, y empieza a transformarla para que al final se tenga un vestido, un pantalón, un blazer, una falda, etcétera. Se hizo con el trabajo vivo. Se materializó, quedó en esa mercancía. Entonces el valor de la mercancía solo se da a través del desarrollo mercantil cuando la fuerza de trabajo, cuando ésta se convierta directamente en mercancía al inicio de la producción. Solo de esta manera puede llamarse el valor de la mercancía, cuando la mercancía fuerza de trabajo sea una mercancía y de un trabajo vivo, un trabajo materializado. ¿Cómo hace la diferencia? Una mercancía producida bajo el sistema capitalista se expresa de la siguiente fórmula. Póngame atención. La C de capital, constante. La V de capital, variable. Y el nuevo valor. Esta M significa el nuevo valor que están creando los obreros o los trabajadores o el asalariado. Esto es lo que está creando, ¿sí? Un nuevo valor. Así que este sistema capitalista dice el valor de la mercancía va a estar con el costo de la mercancía. Va a estar directamente con el capital variable y con el nuevo valor del trabajo de los obreros. Ese nuevo valor no es más que el trabajo de los obreros. Capital variable, fuerza de trabajo; capital constante, materias primas, materias auxiliares y maquinaria. Y la M, pues obviamente, se da el nuevo valor creado directamente por los obreros asalariados. ¿Vamos bien? ¿Me indican, por favor? Sí, licenciada, todo claro. Sí, licenciada. Muy bien. Estamos diciendo que el valor de la mercancía está contenido con el capital constante, el capital variable y el nuevo valor creado por el trabajador, por el obrero. Hay que hacer esa separación, hay que hacer esa diferencia para determinar qué es ganancia. Entonces, ¿de qué depende la diferencia entre el verdadero valor de la mercancía y el valor de la mercancía para el capitalista? Porque es diferente.
El valor para el capitalista va a ser diferente que el valor de una mercancía. Muy bien, entonces estamos diciendo de qué depende esas diferencias entre el verdadero valor de una mercancía y el valor de la mercancía para el capitalista. Son diferentes. El capitalista no paga todo el valor creado por el obrero. Pagó la tela, pagó la aguja, pagó el hilo, pagó el desgaste de la máquina. ¿Pero qué le faltó? Pregunto nuevamente. ¿De qué depende esa diferencia entre el verdadero valor de una mercancía y el valor de la mercancía para el capitalista? ¿Qué paga el capitalista? ¿Lo escucho? ¿Qué paga el capitalista? Fuerza de trabajo. Paga fuerza de trabajo. ¿Qué más? La materia prima. Muy bien, la materia prima. ¿Qué más? No escuché. ¿Pueden volver a repetir? El tiempo. El tiempo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué paga el sistema capitalista? El sistema capitalista, si quiere hacer camisas, ¿qué tiene que pagar? A ver, ¿qué paga para hacer nuevamente camisas? Los escucho. La maquinaria, licenciada. Muy bien, paga maquinaria. ¿Qué más? La La tela. mano de obra. La mano de obra, las materias primas. ¿Qué más? ¿No? Alquileres, tal vez. Alquileres. Veamos, pues, si quiere hacer camisas, ¿qué paga? Paga la tela para hacer la camisa. ¿Sí o no? Sí. Sí, Paga el hilo. ¿Sí o no? sí, licenciada. Sí. Paga agujas. ¿Sí o no? Sí. ¿Paga la maquinaria? Sí, Sí. Va a reanudar el proceso. Lo único que no paga el sistema capitalista es el valor creado por el obrero. Porque para hacer un pantalón, pues se necesitan 2 yardas de tela. Pero se terminaron esas 2 yardas de tela y vuelve a tomar otras 2 yardas de tela. Esas otras 2 son para otro pantalón. Pero al obrero no le pagan de la misma manera. El capitalista no paga todo el valor creado por el obrero, paga solo una parte igual al precio de la fuerza de trabajo como consumida. O sea, le paga el trabajo al obrero, no le paga la fuerza de trabajo. Dicen, en apariencia es como que el obrero venda su fuerza de trabajo. Sí, el sistema capitalista en apariencia le recibe la fuerza de trabajo para desgastarla, para consumirla, pero no le paga la fuerza de trabajo, le paga el trabajo realizado. Por eso es que dice que le paga una parte al obrero, no le paga todo el valor creado, le paga una parte, sí, ¿por qué? 3 horas diarias de trabajo de 8 horas hacen su salario, 3 horas diarias durante 15 días, durante 30 días, ahí está su salario. Sin embargo, hay una parte que no le paga al obrero. Esa parte es la que se queda con el sistema capitalista. Es el valor creado por el obrero. Eso no se lo pagan. Entonces es la parte del valor de la mercancía.
que va contenida en la plusvalía. Esta va adherida a la plusvalía. Es la explotación. Pero eso no le cuesta nada al sistema capitalista. Por eso es que no se lo paga al obrero, porque no le cuesta nada. El obrero, ¿qué hace? Bueno, camisas. Durante 3 horas hizo 3 camisas. Eso es para su salario, lo hace con gusto, lo hace bien. Pero posterior de esas 3 camisas empieza a producir más y más, pero eso ya no es para su sustento, eso ya no es su equivalente. Eso no se lo paga el sistema capitalista. Por eso dice que es la parte del valor de la mercancía que va contenida en la plusvalía, pero que no se la pagan. Aquí el obrero trabajó todo el día, pero solo 3 prendas son para su salario. Y las demás no son para el sistema capitalista. Pero el sistema capitalista no le paga directamente por cada prenda producida. Y si se lo paga, le rebaja el valor de su fuerza de trabajo. Les disminuye el precio de su trabajo. Por eso dice que al capitalista pues no le cuesta, porque no paga todo el valor creado por el obrero, solo una parte. No le cuesta nada al capitalista. No se lo paga al obrero. Ejemplo, veamos nuevamente para entender la ganancia. Se están elaborando camisas. Para fabricar una camisa se invierten 9 quetzales. 9 quetzales se invirtieron para la tela, la aguja, el hilo y la mano de obra. ¿Sí? 9 quetzales, incluyendo los medios de producción, sea la maquinaria, los materiales, lo necesario. Muy bien. Después dice, hay que pagar. De esos 9 quetzales hay que pagar la maquinaria, hay que pagar las materias primas y hay que pagar las materias auxiliares o combustibles si hubiera. De esos 9 quetzales le pagan al obrero su salario. Bueno, coloquemos que al obrero de esos 9 que gasta el sistema capitalista en una camisa le está pagando 1 quetzal al obrero. Imagínense que esta fuera por pieza. Bueno, le paga al obrero 1 quetzal. La cuota de plusvalía es equivalente. Es equivalente a un 300%. ¿Por qué? Porque resulta que lo que gastó el sistema capitalista en materias primas, materias auxiliares y el pago del obrero, pues fueron 9 quetzales. Pero la explotación del obrero fue de 3 quetzales de esa camisa. Nueve quetzales que invierte en materias primas, materias auxiliares, 1 quetzal que le paga al obrero, 10. 3 de explotación. Entonces, esa prenda, esa mercancía, ya no tiene un valor ni de 9 ni de 10 quetzales. Tiene un valor de 13 quetzales. 13 quetzales. Entonces, aquí empezamos a ver nosotros una diferencia. ¿Qué está pasando? ¿Invirtió en capital constante? Sí. ¿Invirtió en capital variable? Sí, pero no en todo. Lo que gastó en el pago del obrero fue 1 quetzal y lo que gastó directamente en capital constante, materias primas, materias auxiliares y maquinaria, fueron 9 quetzales. Entonces, en la totalidad son 10 quetzales más 3 de la explotación del obrero, el 13%, perdón, el 300%, porque la camisa tiene un valor de 13 quetzales, 9 que gastó en materias primas, 9 que gastó en comprar la tela, la aguja, el hilo, y 1 quetzal que gastó en fuerza de trabajo, con eso hace 10. Pero resulta que hay un valor que no le paga al obrero, que es la explotación, que es la plusvalía. Y dice que explota al obrero en 300%.
Entonces se diría que el sistema capitalista se ha quedado con 3 quetzales. ¿Sí? Capital constante más capital variable asciende a 10 quetzales. Esos son los gastos del sistema capitalista para producir otra vez otra camisa. Tiene que gastar 10 quetzales para producir una camisa. Pero 3 quetzales va a ser del sistema capitalista porque explota al obrero, dice, en una cuota de plusvalía al 300%, que esto equivale a 3 quetzales. Entonces, adhiéraselo a la mercancía. La mercancía, entonces, ya no tiene el precio de coste y la ganancia. ¿Por qué? Porque primero tiene que realizar el proceso de desglose. ¿Cuánto gastó en capital constante? ¿Cuánto gastó en capital variable? ¿Cuánto hay de plusvalía? Dice, capital constante en materias primas fueron 9. Pagué un quetzal al obrero, 10. Lo exploté un 300%, 3 quetzales. Entonces ya esta camisa ya no sale en 10 quetzales, sino en 13 quetzales. Esa parte del valor de la mercancía responde al precio de los medios de producción. Esto corresponde a lo consumido de la fuerza de trabajo. Aquí le ha costado al sistema capitalista el capital constante y el capital variable. El capital constante, ya sabemos que son las materias primas, las materias auxiliares, la maquinaria. Y el variable solo puede ser la fuerza de trabajo. Repone lo que la mercancía ha costado al capitalista. Es parte del capitalista el precio de costo. Cada vez que produce mercancías, el capitalista vuelve a hacer ese cálculo, el precio de coste. ¿Cuánto más tengo que gastar? Nuevamente, 9 quetzales en capital constante, 1 en capital variable, y voy a seguir explotando al obrero el 300%. Así que la camisa ya no sale en 10 quetzales, sino sale directamente en 13 quetzales. 13 quetzales, no en 10, porque ya está el aumento del valor, está el aumento de la explotación del obrero. La fórmula le dice capital constante más capital variable más el valor de la mercancía, le da un total. Es lo que tiene como capital, lo que llegó a sus manos, porque allí está la plusvalía. Pero ahora dice quiere la ganancia, pero hay que hacer una separación entre el precio de coste y el valor de la mercancía. El precio de coste no es más que el capital constante y el capital variable, y el valor de la mercancía es la creación de ese nuevo valor. Entonces el precio de coste, lo que va a estar costándole al sistema capitalista esta camisa es de 9 quetzales de constante y 1 de capital variable, 10. Pero explota al obrero un 300%. Entonces le incluyen 3 quetzales. El precio de coste del capitalista, ojo, el precio de coste es inferior al valor de la mercancía. El precio de coste es de 10 quetzales. ¿Y cuál es el valor de la mercancía? 13 quetzales. Siempre el coste es inferior. Anótelo. El precio de coste es capital constante y capital variable. Pero al sumarlo, el valor nuevo, el valor de la explotación del obrero, la plusvalía que conocemos, le incrementó más valor. Por eso es que se venden 13 quetzales, porque hubieron 300 de explotación. Y esos 300, si lo llevamos a una forma monetaria, pues nos dice que es 3 quetzales. 3 quetzales.
es la explotación del obrero por cada mercancía producida. ¿Cuánto gasta el sistema capitalista? Es el precio de coste. 9 en materias primas, materias auxiliares, 1 en el pago de la fuerza de trabajo y le incrementó un valor de 3 quetzales. Ese incremento del valor específicamente le está diciendo que aquí va unificado el precio de coste con la ganancia. Pero si yo separo el precio de coste, solo me queda la ganancia, dice. Esa diferencia entre el precio de coste capitalista y el valor de la magnitud de la mercancía es lo que se conoce como la ganancia capitalista. El precio de coste es de 10 quetzales y la ganancia capitalista es de 3. Y si suma 3 por cada mercancía producida durante una jornada laboral, cuando producen 300 obreros, ¿cuánto está generando con esos 3 quetzales? ¿Sí se dan cuenta? Muy bien, gracias. Mire lo que está ganando en una jornada. En una jornada. ¿Cuál sería el precio de coste? Si cada camisa, el precio de coste sale en 10. Y si en una jornada de trabajo produce 8 camisas. ¿Cuál es el precio de coste de esas 8 camisas durante la jornada de trabajo? ¿Cuánto sería? Son 8 horas. Produce 8 mercancías. ¿Cuál sería el precio de coste si cada mercancía, el precio de coste es de 9 quetzales? Son 9 quetzales por 8 mercancías. 9 por 8. ¿Cuánto es? Por día. ¿Cuánto gasta? Muy bien. Esos 72 solo es el precio de coste. Lo que el obrero, lo que el capitalista va a gastar diario para que el obrero tenga los insumos necesarios y vuelva a producir nuevamente mercancías. Pero resulta que no solo eso lleva la explotación del obrero. Y dice que produce el 300% de explotación. Y si esto lo llevamos de forma numérica, dice, bueno, son 3 quetzales. 3 quetzales por 8 mercancías. 3 por 8 son 24. Gracias, en una jornada por un obrero. Pero si hay 500 obreros, ¿cuánto de explotación tiene en dinero, en masa? ¿Cuánto sería? ¿Serían 12,000? Muy bien, gracias. En un día. En un día con 500 obreros. Así es como obtiene la ganancia el sistema capitalista. Cuando hace esa separación. ¿Qué pago? Los insumos necesarios para volver a renovar nuevamente el proceso de producción. La empresa capitalista produce o elabora zapatos. Bueno, todos los días van a existir insumos para 8 pares de zapatos. Pero esos 8 pares de zapatos, esos insumos ya fueron pagados. Eso es el precio de coste. Materias primas, materias auxiliares. Pero también está pagando la fuerza de trabajo del obrero. Por eso hay un salario por día, hay un salario por hora, hay un salario por mes. Por ese motivo. Porque hace el desglose, el precio de coste es directamente lo que gasta el sistema capitalista para producir una mercancía. Y el valor de la mercancía es el valor nuevo, el valor que quedó materializado, la explotación del obrero. Y nos está diciendo el sistema capitalista que lo explotó el 300%, quiere decir que son 3 quetzales por cada mercancía producida durante una jornada de trabajo. Si usted lo multiplica por 30 días, solo directamente el valor de la mercancía, si me está diciendo que 900 son por día, multiplíquelo por 30 días. ¿Cuánto recibe el sistema capitalista?
solo con una explotación del 300%. ¿Cuánto sería? 900 por 30. 27.000. 27.000. Eso recibe al mes como ganancia, porque hizo la separación. Pagó todo, dice. Paga la materia prima, las materias auxiliares, ya le pagó al obrero. No le debe nada, todo está pagado en su justo valor, pero lo explotó y eso no se lo paga al obrero. Entonces le queda al sistema capitalista, por eso se llama valor nuevo, porque el obrero con explotación lo deja impregnado en esa mercancía. Y si lo vemos como resultados matemáticos, estamos viendo que él gana miles de quetzales a fin de mes si es una producción directamente con 500 obreros. Así se separa la ganancia. Así se constituye la ganancia capitalista cuando se hace la diferencia entre el precio de coste del capitalista y el valor nuevo, o sea, el valor, la magnitud de esa mercancía. Solo de esa manera funciona. Por eso es que el sistema capitalista una y otra y otra y otra vez va a reanudar el proceso del ciclo y rotación. ¿Por qué hace estos ciclos? Por la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? La explotación del obrero. ¿Y qué es la explotación del obrero? Una forma transfigurada que se conoce como la ganancia. ¿Y qué es la ganancia? Es la separación entre el precio de coste capitalista y el valor nuevo, el valor de la mercancía. Cuando los separa, constituye entonces la ganancia capitalista. Así funciona. Por eso dice, es una forma modificada, transfigurada de la plusvalía. Es la plusvalía, pero ya directamente en un monto, algo monetario. Ya no incluye el precio directamente o el costo de las materias primas, de las materias auxiliares. Ya no. Ni el precio de la fuerza de trabajo. Este es un valor adicional. ¿Entendemos esto, por favor? ¿Quedó claro? ¿Y me indican? ¿Me indican, por favor? Sí, todo bien. Sí, licenciado. Todo bien, gracias. Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien, espero que vaya quedando claro este proceso, ¿sí? No es complicado, es solo que pongan atención. La peculiaridad entonces de la categoría del precio de coste, esto es muy importante en la ganancia, el precio de coste es esencial. El precio de coste desaparece la diferencia entre los instrumentos de trabajo, las materias primas, los combustibles, todas aquellas inversiones de la fuerza de trabajo. Aquí se hace esa separación, esa diferencia. Desaparece esta diferencia entre los capitales constante y variable. ¿Por qué? Porque está ocultando el proceso de la transferencia del nuevo valor, del valor creado por el obrero. Aquí el sistema capitalista, si se dan cuenta en esta imagen, el obrero tiene la tela, el obrero tiene la maquinaria, el obrero tiene la aguja, el obrero tiene listo todo, pero ya tiene las mercancías que elaboró probablemente en un día, en 2 días o en 3 días. Ya las elaboró. El sistema capitalista compró la tela, compró la aguja, la maquinaria se vuelve a desgastar y la fuerza de trabajo es explotada. Aquí empieza a desaparecer directamente esa diferencia entre capital constante y capital variable, porque todo se ha pagado, dice. Sin embargo, la explotación del obrero no es pagada, lo oculta esa transferencia de valor, no la reconoce el sistema capitalista, no reconoce que existe una creación del valor, no la reconoce. Por eso dice, desaparece la diferencia entre los capitales constante y variable, porque aquí oculta la transferencia de un nuevo valor.
Aquí el obrero tiene la tela, la aguja, el hilo, tiene la maquinaria, empieza a producir, pero el sistema capitalista dice, está pagado en su justo valor. Ya pague la tela, la aguja, el hilo. ¿Por qué? Porque esos son elementos productivos, se van a utilizar para producir una mercancía, pero en la esfera de la producción el obrero ha sido desgastado, el obrero ha dejado sus habilidades, sus destrezas en esa mercancía. Marx se deja hasta los tuétanos en esas mercancías. El sistema capitalista oculta esa transferencia de valor. ¿Y cuál es esa transferencia de valor? La explotación. ¿Y qué es la explotación? La plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? La forma modificada, transfigurada, que se conoce como ganancia. El valor nuevo, el valor que oculta el sistema capitalista. Por eso esa es la peculiaridad de la categoría del precio de coste. Desaparece totalmente esas diferencias. Y dice, ¿cuánto gastó el sistema capitalista? Gastó 10 quetzales por producir esa mercancía camisa. 10 quetzales. ¿Y en cuánto la vende? En 13. El sistema capitalista no perdió. El sistema capitalista creó un nuevo valor que no reconoce, que oculta y dice, no, es que esa es la circulación. Cuando las mercancías empiezan a circular, se venden con más valor y por eso retorna al capitalista como más valor. Pero no reconoce que ha sido por el esfuerzo, por la productividad, por la intensidad hacia el obrero. Eso no lo reconoce. ¿Vamos bien, por favor? ¿Estamos entendiendo? ¿Está claro este proceso? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, ¿los demás cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? ¿Está todo claro? ¿O está complicado? Sí, licenciada, está claro. Todo claro, licenciada. Muy bien. Entonces, esa peculiaridad de la categoría del precio de coste es crear una falsa idea. El sistema capitalista lo hace. Crea esa falsa idea y dice, ¿el capital es el creador del valor? Dice, el capital es el creador del valor. O sea que cuando retorna a las manos del sistema capitalista, este dinero incrementado es el creador de ese nuevo valor. Pero no reconoce que es el trabajo del obrero, el trabajo asalariado, el que lo va a crear. Porque en la esfera de la producción, al obrero le paga por un trabajo realizado por una jornada de 8 horas. Pero en esas 8 horas lo pone a producir 10 mercancías y hasta que termine las 10 mercancías se puede retirar el obrero. 10 mercancías por día. Tiene que terminar entonces 10 mercancías por día. Puede ser un salario por un salario a destajo. Esto crea directamente la explotación hacia el obrero. Porque está matando al obrero. Es un trabajo, dice, asesino, si lo está realizando a través de un salario a destajo, por pieza. Al igual que el salario por tiempo. También existe explotación, plusvalía absoluta, relativa o extraordinaria. El sistema capitalista entonces crea esa falsa idea de que el capital es el creador del valor, ¿sí? Es el capital el que crea el valor. Así lo ve el sistema capitalista. Jamás va a ser por el trabajo del obrero asalariado. Eso no. No es así. No va a crear un nuevo valor el obrero. Es la mercancía en la esfera de la circulación que da ese incremento. Así lo ve el sistema capitalista, así lo ven los burgueses.
Es la forma que realizan este proceso. El precio de coste es solo una categoría real de la economía burguesa. Anótelo. El precio de coste es una categoría real de la economía burguesa. Esta se determina solamente por la producción, solamente por el régimen capitalista, porque va a ser la separación para la ganancia. Es la recuperación de los gastos. Es una actividad económica capitalista, porque esta le va a servir para reanudar el proceso. Si vende esa mercancía, retorna como más dinero. Ese dinero incrementado llamado capital lo vuelve a invertir. Entonces realiza el precio de coste. Vuelve a comprar las materias primas, vuelve a comprar las materias auxiliares, vuelve a utilizar la maquinaria. Se vende nuevamente esa mercancía. Bueno, de esta manera funciona. La magnitud del precio de coste, o sea, el incremento, dijimos que era 300%, pero el sistema capitalista puede decir, mire, estoy explotando al obrero el 900%, el 1000%. Esa magnitud del precio, pues directamente del valor de la mercancía, lo va a determinar el capitalista. El precio, la magnitud del precio de coste, lo que va a invertir para volver a reanudar el proceso del sistema capitalista, depende de cuán rentable es la empresa capitalista. Si existe rentabilidad o no existe rentabilidad y es irrentable. Vea entonces el precio de coste. ¿Cuánto fue lo que me costó la materia prima pagando la maquinaria, las materias primas y el trabajo del obrero? ¿Cuánto estoy ganando? Porque el obrero fue explotado, pero no lo reconoce el sistema capitalista. Esa es la diferencia. La diferencia entre el precio de coste y el valor de la mercancía. El valor de la mercancía no es más que la creación del nuevo valor que ejerce el obrero sobre esa mercancía. Es la explotación pura. Solo que en el sistema capitalista, cuando vemos el ciclo y rotación, se llama plusvalía. Ese valor incrementado, que incrementa el capital. Pero cuando este se separa en el precio de coste y el valor de la mercancía, se da la ganancia. Y para reanudar el proceso, solo es necesario que la empresa tenga rentabilidad para reanudar una y otra y otra y otra vez el ciclo y rotación del capital. Por eso dice, puede ser rentable o no es rentable y se conoce como irrentable. Esto solo depende de las empresas capitalistas. Y muchas de ellas durante este proceso de pandemia pues se dieron cuenta qué tan rentables eran o llegaron a un punto de equilibrio o ahora son más rentables y otras terminaron directamente irrentables. ¿Vamos bien? Por favor, comentarios, dudas. Los escucho. Por eso es que son tan populares las maquilas en cierto modo, licenciada, porque producen muchas prendas y al final de cuentas pues la plusvalía pues aumenta. Sí, esto se da no solo en las empresas maquiladoras, esto se da en cualquier área que tenga producción, la empresa capitalista. Por eso no solo hablamos de maquila o de maquila, por ejemplo, exportación, porque las empresas capitalistas pueden ser aquellas también que producen medicamentos, que tienen un área de producción. Entonces venden sueros, venden cápsulas, blister de medicamentos. Aquí también pasa eso. Que venden también electrodomésticos,
que venden aparatos eléctricos, tecnología. Depende de la empresa capitalista. Puede ser una empresa de automóviles, por ejemplo. Es lo mismo. Precio de coste, valor de la mercancía. Así funciona en realidad en este sistema. No es solamente en la maquila. Sí, parte de eso es elemental, porque esa es la esencia. Pero no quiere decir que solamente en las maquilas. Existe en cualquier empresa capitalista siempre y cuando ésta tenga un área de producción. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Comentarios, dudas? Por favor, los escucho. Han callado los jóvenes hoy. Sí, ya vamos a terminar. Ya nos falta muy poco. Se supone que hay 110, según la estadística que yo tengo, pues son 110 estudiantes matriculados en este salón. Y déjenme decirle que creo que es el único que tiene 110. Según las otras estadísticas he visto que no superan ni los 80 o 90, pero aquí hay 110 que ingresen, no lo sé, pero que se inscribieron para estar en esta aula virtual fueron 110. Entonces, quiero conocer sus opiniones, quiero pues, escucharlos. Si estamos bien, si esto está claro, si estamos entendiendo. Porque desde un inicio ustedes me preguntaban, mire, Licky, entonces es ganancia. ¿Se recuerdan? Mire, si yo tengo dinero y me regalan más dinero, entonces yo ya tengo ganancia. Me decían, bueno, si yo tengo más dinero o me regalan o encuentro o alguien de lo ajeno se lo lleva, pues ya tiene capital. Ustedes me decían, no, ya tiene ganancia. Y les dije, no. Primero es dinero, luego es capital y después se convierte en ganancia. Los escucho. Licenciada, tengo una duda. Diga. No sé si entra, que yo he escuchado que hay personas o ciertas entidades que solo se dedican a la compra de las mercancías y las venden, en sí no las producen. ¿Cómo se le puede llamar a el dinero que ellos generan? Ajá, que ellos generan, Muy ya que producen y tienen obreros. Muy bien, es ganancia comercial. Es ganancia comercial. ¿Se recuerdan que hay varios tipos de capital? Los que vimos, capital comercial, capital usurario y el capital industrial, ¿sí? Y les decía, mire, nosotros, la relación por la plusvalía es el industrial. El comercial vende barato, compra, por ejemplo, barato y vende caro. Ese es capital comercial, así que va a tener ganancia comercial. En ningún momento hay obreros, en ningún momento intervino, solo compra la mercadería, por ejemplo, y la revende. Creo que así es la pregunta, ¿verdad? Y la revende, pero obtiene ingresos. Eso es ganancia comercial. Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien, esa es ganancia comercial. Por eso les decía, miren, hay varios tipos de ganancia. Está el de la renta también, está el de la tierra también, está el capital, y también la ganancia industrial, que es la que nosotros estamos viendo, porque viene relacionada con la plusvalía, ¿sí? Pero la que usted me pregunta es comercial. ¿Alguien más? Licenciada, Diga. la magnitud del precio de coste, ¿cómo es que se determina? Muy bien. Ejemplo, por ejemplo, ustedes han visto que las empresas capitalistas lo primero que hacen, mire, necesito materia prima. Sí, pero necesito cotizaciones. ¿Sí? ¿Han escuchado esa palabra? Mire, necesito cotizar. ¿Quién me vende más barato esas materias primas? Para el precio de coste. No va a comprar la mercancía más cara. Ojo, aquí vamos a ver cómo el sistema capitalista puede obtener más ganancia. Díganme ustedes, yo ya les di aquí la pauta.
¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con algunos materiales que antes eran de otra calidad y hoy los vemos y es de distinta calidad? Por ejemplo, bueno, hoy está totalmente el proceso de las bolsas que van a ser, se deben de reciclar, se deben de reutilizar. Antes los empaques eran pues de otra forma, más duraderos. Hoy son tan frágiles, al igual que, por ejemplo, pongo el ejemplo de las bolsas plásticas, ¿verdad? Antes eran más resistentes, usted iba al supermercado, ahora va al supermercado, coloca una mercancía y se abre, se rompe la bolsa. Entonces, ojo, por ahí van las respuestas. Quiero escucharlos a ustedes. A ver, ¿alguien escribió, Lick? Sí, Lick. Disculpe, pregunta Brandon. Dice, tomando en cuenta una empresa que se dedica a extraer el gas natural, perdón, sería ganancia industrial, pero si la persona que lo vende ya así a la gente individual, digamos, sería una ganancia comercial, a pesar de ser el mismo producto. Si no interviene directamente, sí, porque es un revendedor. Yo así le entiendo. Si es revendedor, va a ser un capital comercial. Ahora bien, si tiene la empresa, por ejemplo, en un área donde puedo salir, porque puede ser una ruta de salida para mí, existe una fábrica, una empresa que genera este tipo de combustión, el gas, entonces lo venden en cilindros. Esas son empresas. Ellos son productores, eso es capital industrial, porque tiene directamente operarios dedicados a llenar esos cilindros con el gas y luego los vende, ¿sí? Ese es capital industrial. Ahora bien, alguien los compró nada más y los revende, eso sigue siendo capital comercial. Es que sería como intermediario, ¿verdad, Lick? Sí, es un intermediario, es comercial. No existe explotación. Cuando existe explotación es capital industrial y ese es el que nosotros estamos viendo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pensé que me iban a preguntar más del precio de coste sobre la magnitud, porque voy a darle respuesta a su compañero que preguntaba, mire, ¿y cómo es la magnitud? ¿De qué depende la magnitud del precio de coste? La magnitud es o es más alto o es más bajo. ¿Tengo que pagar más o puedo pagar menos? ¿Cómo va a ser el sistema capitalista? ¿Cuál escoge el sistema capitalista? ¿Pagar más por esas mercancías, por esas materias primas o busca pagar menos? ¿Qué dicen ustedes? Busca pagar menos. Pagar menos. Bueno, y entonces, ¿cómo lo hace? Pero también busca calidad, Lick. Algunas empresas. Depende del mercado, licenciada. Depende El mercado. Depende del mercado. ¿Qué más? De la oferta, Lick. Depende de la demanda o la oferta. Bueno, hablo aquí de la magnitud del precio de coste, porque las empresas capitalistas buscan rebajar el precio de coste. Ojo, dicen, mire, sí quiero que sea de calidad. Quiero que sea de calidad. No tan buena como la que teníamos, pero que sea de calidad. Ya le está bajando a la calidad. Es de calidad, pero no como la calidad que tenían. Porque eso también puede perjudicar a la empresa, pero regularmente lo que buscan es disminuir el precio del coste para obtener más ganancia. Entonces, ¿qué compran? Compran artículos ya de fibra sintética. Ejemplo, que se compra usted un par de zapatos que son sintéticos o un par de zapatos que sea de cuero, 100% de cuero. Usted sabe que entre esos dos son zapatos, satisfacen las mismas necesidades, pero usted toma una decisión. Y aquí depende
de la empresa capitalista y también depende de la venta de esa mercancía. Porque si yo tengo directamente para pagar un par de zapatos que sean de cuero, pues los va a vender. Pero si el obrero tiene únicamente para comprarse zapatos sintéticos, lo va a hacer. Entonces la magnitud del precio de coste, para que quede claro, le va a ir rebajando. Va a comprar materias primas que no sean tan de excelente calidad, que sea bueno, pero que no sea tan excelente calidad. Entonces vemos aquello, cuero dice, es una imitación de cuero, dice, es sintético, no es de algodón, pero mire, es muy parecido porque es poliéster, o es rayón, o es, no sé cómo le llaman el otro, pues wool liviano, o sea, lana liviana. ¿Sí? De eso depende la magnitud del precio de coste. Y estos días vamos a ver, la próxima semana, esto. ¿Cómo hace el sistema capitalista para ir rebajando directamente el precio de coste? Porque depende mucho de esa magnitud. El sistema capitalista siempre va a buscar la ganancia. Y lo va a hacer directamente explotando al obrero y otra a través de la magnitud del precio de coste. Depende la rentabilidad o la irrentabilidad. Hay empresas muy reconocidas que solo van a vender directamente con materia prima 100% de calidad. Pero recuérdense que una de las grandes desventajas en el sistema capitalista para vender es el bajo poder adquisitivo. ¿Quiénes son los mayores compradores? Los obreros que tenemos directamente ese rubro. ¿Y cuál es? Que no somos dueños de los medios de producción. Entonces, raramente se puede comprar un par de zapatos de 800 quetzales, de 1000 quetzales, de 1300 quetzales. Sería ilógico tener un salario mínimo y comprarse directamente prendas que son muy, muy de calidad, 100% de calidad, pero que suelen costar directamente la mitad de un salario. ¿Sí? Eso es del obrero. ¿Por qué? Porque no somos dueños de los medios de producción. Entonces, de eso depende. Aquí hablamos de la magnitud del precio de coste y las empresas capitalistas van a buscar cualquier forma para disminuir el precio de coste, aumentar directamente esa explotación del obrero y generar ganancia. De esa manera lo van a hacer. Espero haber dado respuesta a las preguntas y si no, anótenlas por favor y el próximo día de clases, bueno, yo estaré nuevamente retomando el tema.